¿Qué diría tu yo más joven sobre cómo ha resultado ser tu familia? Mientras mi hermano estaba ocupado descorchando champán en un yate rodeado de 30 influencers quemados por el sol, y mis padres le sonreían como si acabara de curar el cáncer, yo estaba sentada en mi silencioso apartamento otra vez, comiendo las sobras de la comida tailandesa de anoche y leyendo un feliz cumpleaños, cariño. Un mensaje que mi madre probablemente copió y pegó del año pasado. No respondí. Simplemente abrí Idealista. La primera vez que me di cuenta de que mi cumpleaños no significaba mucho para mi familia, tenía 9 años y estaba sentada en una silla plegable en nuestro jardín mientras mi hermano Javier, que entonces tenía 11, devoraba un segundo pastel porque no le gustaba el de chocolate, que casualmente era el que yo había elegido para mi propia fiesta. Para entonces él ya había soplado mis velas, y todavía recuerdo la forma en que los adultos se rieron, restando importancia a mi frustración como si fuera una simple riña entre hermanos y animándome a compartir porque él es más infantil de espíritu. Esa frase se me quedó grabada a lo largo de los años. Más infantil de espíritu. Una excusa conveniente que lo cubría todo, desde robar la atención en cada cena familiar hasta saltarse mi graduación porque tenía una reunión de marca en las Canarias. Con el paso de los años, dejé de esperar nada. Ni el pastel correcto, ni un abrazo, ni siquiera una llamada telefónica. Solo lo de siempre, un mensaje tardío y casual, a veces incluso uno reutilizado, y la ocasional tarjeta de regalo digital con mi nombre mal escrito en el campo del mensaje. Este año no fue diferente. Me desperté en mi 34 cumpleaños con un teléfono en silencio, una bandeja de entrada medio llena de spam, y una foto a toda página de mi hermano en algún blog de estilo de vida celebrando su último evento patrocinado en un yate en Marbella, con torres de champán, un letrero de neón que decía El mundo de Javier y mis padres al fondo, sosteniendo copas y mostrando sonrisas forzadas, como si no hubieran olvidado de nuevo que su hija había nacido el mismo día. Al principio, hice lo que siempre hacía, nada. Seguí mi tranquila rutina matutina, di de comer al gato, respondí a algunos correos del trabajo e intenté que esa sorda punzada en mi pecho no se convirtiera en un resentimiento en toda regla. Pero algo en este año se sentía diferente. Y no solo porque tuviera un año más. Era el peso de la repetición, la sensación inquebrantable de que había dejado que este patrón se prolongara demasiado tiempo sin enfrentarlo ni cambiar de rumbo. No lloré. No llamé. Ni siquiera le envié un mensaje furioso a mi mejor amiga como el año anterior. En lugar de eso abrí la aplicación de Idealista, busqué propiedades con vistas al mar en la Costa Brava y guardé en favoritos un anuncio que llevaba meses observando. Una casa moderna y elegante en un acantilado con amplias paredes de cristal y una terraza envolvente. El tipo de lugar que no amueblas con trastos, sino con luz y silencio. Tenía el dinero. Esa era la única cosa que había construido en silencio mientras Javier estaba ocupado convirtiéndose en una personalidad digital y acumulando me gusta por sus colaboraciones con concursantes de realities. No presumía de ello. No publicaba sobre mi trabajo ni sobre mis noches en vela, ni sobre mi startup que fue adquirida el año pasado. Mientras Javier se hacía viral por hacer catas de marcas de tequila, yo estaba en el sótano de un coworking convenciendo a 3 fondos de inversión para que respaldaran mi plataforma. Nadie en mi familia preguntó nunca a qué me dedicaba. Mi madre una vez me presentó en una boda como la lista, pero la callada, como si yo fuera una especie de becaria glorificada que casualmente pagaba su propio alquiler en una ciudad que ellos todavía consideraban demasiado para alguien soltera y sin ataduras. Miré a mi alrededor en mi apartamento que mantenía limpio pero no clínico, con algunas fotos de amigos, un tocadiscos que no había usado en semanas y un diminuto balcón en el que apenas cabía una silla. Y me di cuenta de que este año no quería simplemente reaccionar. Quería dar un giro. No por ira ni siquiera por tristeza, solo un cambio silencioso, del tipo que no anuncias hasta que el propio silencio se vuelve ensordecedor. El timbre sonó sobre el mediodía. No esperaba a nadie. Abrí y encontré una bolsa de reparto colgando del pomo. Comida tailandesa. Sin nota, sin nombre, solo el mismo maldito pedido que me enviaron el año pasado. Curry amarillo, arroz extra y un rollito de primavera que siempre llegaba reblandecido. No necesitaba una prueba de ADN para saber que era de mi madre. No me lo comí. Lo tiré a la nevera, me serví una copa de vino y volví a Idealista. La casa que me gustaba acababa de bajar su precio en 50.000 euros.
Hice clic en contactar con la agencia sin dudarlo. No se lo conté a nadie, ni a amigos, ni a compañeros, ni siquiera a mi peluquero, que normalmente recibía más actualizaciones de mi vida que mi padre. Esa noche, mientras Javier publicaba un vídeo de sí mismo lanzándose desde una cuerda a aguas turquesas con un hashtag que decía almohadilla rey del cumpleaños, volví a mirar las fotos del anuncio. El lugar tenía un nombre, Sol Rock, grabado en madera sobre la puerta principal como una promesa. Y mientras veía su vídeo reproducirse automáticamente sin sonido, casi podía oír las olas desde mi futura terraza y el eco del frío silencio que dejaría resonar cuando finalmente se dieran cuenta de que yo no estaba. Apagué el teléfono, apagué las luces y me senté en ese apartamento oscuro. No triste, no enfadada, solo quieta. Mañana haría la transferencia del dinero. Mañana compraría mi libertad. Y esta vez, no diría una sola palabra. Simplemente dejaría que Instagram hablara cuando llegara el momento. Lo curioso del silencio es cómo la gente lo confunde con la ausencia. Como si solo porque no respondiera o reaccionara, no estuviera prestando atención o llevando la cuenta. Como si mi negativa a jugar su juego significara que no tenía un juego propio. Cuando, de hecho, era todo lo contrario. Había pasado años perfeccionando una estrategia basada en la invisibilidad, aprendiendo a dejarles hablar, a dejarles ignorarme, a dejarles celebrarle a él, mientras yo apilaba en silencio cada menosprecio, cada cumpleaños olvidado, cada frívolo comentario de eres tan independiente en una montaña de la que ni siquiera se daban cuenta de que yo estaba en la cima. Y cuando finalmente decidí hacer un movimiento, no fue dramático, ni ruidoso, ni desordenado. Fue quirúrgico, silencioso, preciso e irreversible. El día después de mi cumpleaños, mientras la cara de mi hermano todavía estaba pegada por todas las cuentas de fiestas y mis padres probablemente sorbían mimosas con sus amigos, disfrutando del resplandor de otra actuación exitosa, conduje hacia la Costa Brava bajo un cielo gris plomizo que amenazaba con llover, pero nunca lo hizo. El tipo de cielo que se sentía honesto. Sin tratar de impresionar a nadie, simplemente existiendo. Llevaba vaqueros, nada de maquillaje y una gorra de béisbol calada sobre los ojos porque no necesitaba parecer que tenía dinero para tenerlo, y porque no quería ser vista como nada más que lo que era, una compradora, no una suplicante. La casa Sol Rock era aún más impresionante en persona de lo que sugerían las fotos. Se alzaba solitaria al final de un camino sinuoso, justo después de una verja de hierro oxidado que se abrió automáticamente cuando el agente inmobiliario tocó su teléfono. Y recuerdo haber pensado que apropiado era que este lugar, este santuario, se abriera sin llave, solo con un código, solo con permiso. Dentro el aire olía a suelos nuevos y a sal. El tipo de sal que se cuela por las ventanas abiertas cuando el océano está lo suficientemente cerca como para oírlo, pero no lo suficientemente cerca como para amenazar. Todo era blanco, cristal y madera. No estéril, sino intencional. Como si quien la diseñó entendiera que el lujo no se trataba de candelabros o detalles dorados. Se trataba de espacio. La capacidad de respirar sin chocar con las expectativas de otra persona. No la recorrí como una posible compradora. Caminé por ella como alguien que regresa a un recuerdo que aún no ha creado. La cocina daba al acantilado con una encimera tan ancha y lisa que me imaginé colocando una copa de vino sobre ella y viendo el sol hundirse en el mar como un secreto. El dormitorio principal tenía ventanas en lugar de paredes y una cama que parecía menos un mueble y más una decisión. Y la terraza, la famosa terraza, envolvía toda la mitad trasera de la casa, suspendida sobre el borde lo justo para hacerte sentir audaz, pero no estúpida. Era un lugar construido para el silencio. Un lugar construido para alguien que tenía algo que decir, pero que conocía el poder de la espera. No regateé. No pedí tiempo. No parpadeé cuando dijo el precio. Saqué un extracto bancario de mi bolso, lo deslicé sobre la isla de mármol y observé cómo las cejas del hombre se crispaban ligeramente cuando se dio cuenta de que no solo iba en serio. Estaba lista. Balbuceó algo sobre el depósito de garantía y las inspecciones. Y le interrumpí, no de forma grosera, sino eficiente, y le dije que tendría los fondos transferidos por la mañana y la documentación revisada por mi abogado antes del final del día. Me miró como si le acabara de entregar una pistola cargada, y le hubiera dicho que tuviera cuidado. Le di las gracias, salí de nuevo al viento fresco y me senté en mi coche durante 5 minutos completos antes de arrancar el motor. No porque estuviera dudando de algo, sino porque, por primera vez en años, no estaba esperando el permiso de nadie más para sentirme orgullosa.
Esa noche publiqué una única historia en mi Instagram. Solo una vista sin cara, sin texto, sin etiqueta de ubicación, del atardecer a través de una barandilla de cristal, suaves naranjas y morados fundiéndose entre sí como una pintura que nunca necesitó un marco. Duró 15 segundos. Eso fue todo. Pero en 20 minutos Javier me había enviado un mensaje: ¿dónde es esto? ¿Estás en Cancún o qué? No respondí. Ni siquiera lo abrí. Dejé el indicador de visto allí como una piedra en su estómago. La primera llamada sin respuesta en lo que se convertiría en una larga cadena de preguntas que no sabía cómo hacer sin admitir que sentía curiosidad. A medianoche tenía 3 mensajes más. Uno de la novia de Javier, uno de una chica con la que no había hablado desde la universidad que ahora trabajaba en relaciones públicas, y uno de nuestra prima Laura, que solía copiar mis conjuntos en el instituto y ahora solo escribía cuando quería entradas para algo a lo que asumía que yo tenía acceso. Las 3 preguntaban variaciones de la misma pregunta. ¿Es esa la casa del acantilado? ¿La que se vendió la semana pasada? Espera, ¿compraste ese sitio? Dios mío, dime que esto no es real. Apagué el teléfono, crucé los brazos detrás de la cabeza y miré al techo como si me debiera algo. No iba a responder. Todavía no. Quería que se sentaran en el mismo silencio en el que me habían envuelto durante años. Que sintieran lo que era gritar a un vacío y no recibir nada a cambio. No porque fuera cruel, sino porque había terminado de ofrecer claridad a personas que solo se fijaban en mí cuando les convenía. Por la mañana transferí el dinero. El abogado llamó para confirmar, y firmé la documentación electrónicamente desde la mesa de mi cocina con una taza de café solo y una media sonrisa que no sentí la necesidad de explicar a nadie. Para cuando mis padres se acordaron de volver a escribirme, 48 horas después de mi cumpleaños, la casa era mía. Su mensaje decía: esperamos que tuvieras un día tranquilo. Te queremos mucho, cariño. No respondí. Simplemente publiqué una foto de mi nueva puerta de entrada, apenas visible a través de un panel de cristal, con el pie de foto: comienzos silenciosos. No era venganza. Todavía no. Era preparación. El tablero estaba dispuesto. Las piezas se movían. Y ellos ni siquiera sabían que formaban parte del juego. Hay un tipo de satisfacción que no proviene de demostrar que alguien está equivocado con un único gesto dramático, sino de dejar que te observen convertirte en alguien que ya no entienden. Alguien a quien juzgaron tan a fondo y durante tanto tiempo que su única opción restante es observarte desde detrás del cristal, susurrándose confusos mientras tú no dices nada, no ofreces explicaciones y no les das terreno sobre el que apoyarse. Después de cerrar la compra de la casa, no organicé una fiesta de inauguración. No se lo conté a nadie fuera de mi abogado y el equipo de la transacción. Me mudé en silencio lentamente pieza por pieza, de la misma manera que te deslizas en algo cálido después de años de llevar ropa que nunca te quedaba del todo bien. Ni siquiera me tomé tiempo libre en el trabajo. Simplemente empaqueté mi portátil y respondí a los correos electrónicos desde una tumbona con los pies apoyados en la madera de teca, con el océano respirando rítmicamente debajo de mí, como si finalmente hubiera sintonizado mi vida con la frecuencia correcta. La primera semana no publiqué nada. Ni una historia, ni una foto, ni una pista. Dejé que mi ausencia se alargara lo suficiente como para que la gente se preguntara a dónde había ido. Dejé que el silencio acumulara peso. Luego, un jueves por la mañana, mientras el sol salía detrás de una ligera capa de niebla marina que hacía que todo pareciera haber sido retocado por el mismo Dios, publiqué una imagen. Era solo un rincón del salón. Sin vistas panorámicas, sin etiquetas, sin caras. Un sofá minimalista, una larga cortina de lino ondeando ligeramente por una ventana abierta, y una taza de café posada en una mesita auxiliar de madera, proyectando una sombra ovalada perfecta en el suelo de piedra. El pie de foto era una sola palabra: asentándome. Eso fue todo lo que hizo falta. Los comentarios no llegaron de golpe. Todavía no. Comenzó como un goteo del tipo que la mayoría de la gente no notaría, pero reconocí el aroma de inmediato. El débil tufillo de la curiosidad disfrazada de cortesía. Este espacio parece increíble, escribió una chica de la universidad que una vez me dijo que era demasiado ambiciosa para gustar. ¿Dónde es esto?, preguntó otra, fingiendo un interés casual mientras claramente intentaba hacer una búsqueda inversa de la imagen.
No respondí a ninguna. Ni en público ni en privado. Dejé que la publicación reposara, que los algoritmos hicieran su trabajo, y observé cómo las impresiones subían como la tensión arterial en un chat de grupo familiar antes de la cena de Nochebuena. Javier fue el primero en ceder. 3 días después de que la publicación apareciera, volvió a escribirme, esta vez no solo un casual «¿qué tal?», sino un párrafo completo aderezado con una ansiedad mal disimulada. Oye, me preguntaba, vi tu publicación. ¿Estás en Tulum o algo así? Ese sitio parece una locura. Espero que estés bien. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Ya se estaba desmoronando y lo sabía. Mi hermano, a pesar de todo su carisma online y su encanto patrocinado, tenía un defecto fatal: necesitaba ser la persona más interesante en cada habitación, real o virtual. Y en el momento en que no lo era, comenzaba a desintegrarse. Yo no competía con él. Ni siquiera estábamos en la misma carrera. Pero el silencio que mantenía comenzó a sonarle a él como un trueno. Luego vino la publicación que lo rompió todo. Había pasado la mañana leyendo en la terraza una primera edición de un libro que me había comprado como regalo el día que se liquidó la transferencia. Y justo antes del mediodía, grabé un vídeo corto. Era un lento paneo a lo largo del borde de la piscina infinita, el agua capturando el sol en pequeños prismas, la línea del horizonte tan clara que parecía que la hubiera dibujado con una regla. Sin música, sin filtro, solo el sonido del viento y el débil murmullo de las olas abajo. Lo publiqué con el pie de foto, pausa para comer. Eso fue todo. Y fue suficiente. En cuestión de horas mi bandeja de entrada era un caos. Primos que no me habían hablado desde el funeral de nuestra abuela de repente querían ponerse al día. Una chica del instituto a la que apenas conocía comentó obsesionada en 3 publicaciones consecutivas y luego me escribió preguntando si buscaba compañera de piso, solo para el verano. Incluso mi padre, el mismo hombre que una vez me dijo que estaría sola para siempre si no aprendía a dejar de corregir a la gente, me envió un correo escueto preguntando: ¿te has mudado otra vez? Sin preguntas de seguimiento, sin puntuación y sin ninguna señal de que supiera ser curioso sin ser condescendiente. Pero fue la reacción de mi madre la que más me sorprendió. No escribió. No llamó. Simplemente publicó una foto familiar en su propio perfil, una de la fiesta de cumpleaños de Javier, recortada y con filtros, con un pie de foto sobre corazones agradecidos y hijos de oro. No me mencionaba. Nunca lo hacía. Pero me di cuenta de lo que intentaba hacer. Estaba reclamando la narrativa. Su silencio ahora no era pasivo. Era intencionado. Quería recuperar el control. Quería que el foco se realineara. Quería el viejo guión: Javier como protagonista, Sofía, el fantasma de apoyo en la sombra. Pero el público ya había visto un espectáculo diferente, y algunos de ellos habían comenzado a hacer preguntas. Recibí un mensaje de grupo de mi prima Laura al día siguiente, la misma que una vez me dijo que yo no era realmente material de Instagram. Se titulaba Brunch e incluía a mi madre, a mi padre, a Javier, a su novia y a algunos de los satélites familiares habituales que aparecían cuando las cosas se ponían interesantes, pero desaparecían cuando algo requería profundidad. El mensaje decía: oye, pensando en hacer una pequeña quedada el domingo. Estamos todos por aquí. Nos encantaría verte, Sophie. Has estado muy callada últimamente. Callada. Como si ese no fuera el objetivo. Como si el silencio no fuera el arma en sí. Miré el mensaje durante un largo rato. No quería ir, pero sabía que lo haría. No por ellos. Ni siquiera para cerrar un ciclo. Iría por la misma razón que dejas que una cerilla arda lo justo para encender la mecha de algo más grande. Esperé 2 días y luego respondí simplemente: claro, decime la hora. Sin corazón, sin puntuación, sin confirmar que me sentía halagada, divertida o emocionada. Solo presencia, solo el recordatorio de que seguía aquí, no detrás, no por debajo, no olvidada, sino emergiendo, observando y esperando para hablar cuando de verdad importara. El domingo llegó con el tipo de luz solar que parece delicada pero pica si te quedas demasiado tiempo bajo ella. El tipo de luz que lo expone todo. Las grietas en las sonrisas. La tensión en las voces. Los sutiles cambios de postura cuando la gente cree que no estás mirando.
Llegué 10 minutos tarde a propósito. No porque intentara hacer una entrada triunfal, sino porque no tenía ningún deseo de ser la primera en sentarme, de soportar ese momento incómodo en el que todos fingen estar sorprendidos y encantados de verme mientras calculan si estoy a punto de decir algo que les obligue a reconocer la distancia invisible que ellos mismos han ayudado a crear. El brunch se celebraba en un café de moda del centro, uno de esos lugares sobrediseñados con sillas desparejadas que son intencionadamente incómodas y camareros que fingen que no les importa cuánto tiempo llevas esperando tus huevos. Entré con un vestido de lino, unas gafas de sol que me cubrían la mitad de la cara y una expresión que había pasado años perfeccionando, no fría, no agresiva, sino distante de una manera que hacía que la gente se preguntara si alguna vez me habían conocido de verdad. Ya estaban sentados. Mi madre en el centro como una reina en su corte. Mi padre a su lado, mirando ya su reloj. Javier en el extremo opuesto, reclinado en su silla como si fuera el dueño de la calle. Su novia sonriendo demasiado, demasiado pronto como alguien que intenta impresionar a un director de casting que no sabe que ya ha perdido el interés. El resto de la mesa estaba salpicada de caras conocidas, primos y acompañantes, los habituales satélites familiares que revoloteaban cerca de la personalidad más soleada y rara vez se daban cuenta de quién se quemaba. Mi silla estaba vacía naturalmente y mi llegada fue recibida con la habitual sobrecompensación. Demasiadas voces diciendo mi nombre a la vez, demasiadas manos señalando el menú como si no supiera leer. Demasiadas falsas disculpas por no haber pedido por mí. Sonreí cortésmente, me deslicé en mi asiento y observé la escena con la calma serena de alguien que ya había decidido que esto no era una reunión. Era un reconocimiento. La conversación comenzó de forma predecible. Javier hablando de un acuerdo con una marca que casi se viene abajo porque el CEO no conectaba con el concepto. Mi madre asintiendo diligentemente mientras mencionaba de pasada que los amigos de Javier son tan visionarios. Mi padre murmurando algo sobre el valor de los contactos en esta economía. Nadie preguntó en qué había estado trabajando. Nadie mencionó la casa, no directamente. Pero lo vi en sus ojos, el peso de no saber. Mi madre me miró varias veces, su expresión vacilando entre la curiosidad y la cautela, como si estuviera tratando de calibrar si yo sacaría el tema, si usaría su negligencia como un arma o les dejaría fingir que nunca había sucedido. Esperé. Dejé que la comida se alargara, que la tensión se acumulara como la presión detrás de una presa. Todo sonrisas y charla trivial y alguna risa forzada hasta que el momento llegó por sí solo. Fue Javier, predeciblemente, quien se rompió primero. Se inclinó hacia adelante, el tono de su voz cambiando lo justo para atraer la atención de la mesa sin que pareciera intencional. «Y bien, Sophie», dijo agitando su mimosa como si le debiera algo. «¿Qué has estado haciendo últimamente?» Digo, has estado un poco desconectada. Ahí estaba. El cebo, la apertura, el primer intento de reafirmar el control actuando con naturalidad. Le miré a los ojos, lo sostuve un segundo más de lo que la comodidad permitía y sonreí. Oh, no mucho, dije sorbiendo mi café sin apartar la vista. Solo viendo cómo funciona el algoritmo. El silencio que siguió no fue ruidoso, pero fue profundo. Del tipo que se hunde en los muebles y vive bajo la piel. Mi padre levantó una ceja. Mi madre parpadeó 2 veces y Javier soltó una media risa que no cuajó. ¿Qué significa eso?, preguntó fingiendo diversión, pero la tensión en su mandíbula lo delató. No respondí. Simplemente volví mi atención a mi plato, cortando mis huevos como si no acabáramos de mover las placas tectónicas de la jerarquía de esta familia. Intentaron recuperarse. Mi madre cambió de tema con una risa forzada sobre viejas vacaciones familiares. Mi padre preguntó si alguien había visto las últimas proyecciones del mercado, y la novia de Javier comenzó a hablar de un retiro de yoga que estaba totalmente, quizá, considerando. Pero el daño estaba hecho. No había dicho nada y de alguna manera, lo había dicho todo. Ahora estaban desequilibrados y les dejé así. No saqué el tema de la casa. No mencioné la Costa Brava, ni las vistas al mar, ni los papeles. No describí la forma en que la luz entra en el pasillo exactamente a las 7:30 de la mañana o cómo me duermo con el sonido de las olas y me despierto en completo silencio. No alardeé. No me regodeé. Simplemente dejé que sus imaginaciones hicieran el trabajo.
Dejé que el vacío entre lo que creían saber y lo que sospechaban se expandiera hasta convertirse en un abismo que no sabían cómo cruzar. Después del brunch, nos quedamos fuera bajo el sol brillante, el grupo dividiéndose en conversaciones más pequeñas, gente mirando sus teléfonos, fingiendo que no se morían por hacer la pregunta en voz alta. Javier me apartó solo un poco, no lo suficiente como para ser privado, pero sí para señalar que quería hablar sin que todos escucharan. «¿En serio?», dijo, su voz más baja, menos teatral ahora. «¿Qué pasa contigo? Digo, ¿ese sitio en tu publicación era real?». Le miré a mi hermano, que había crecido bajo la cálida luz de los elogios interminables de nuestros padres, que siempre había asumido que el mundo se reorganizaría para satisfacer sus deseos, que nunca me había preguntado cómo estaba sin una cámara grabando o una multitud mirando. Y le dije la cosa más honesta que le había dicho en años. «Todo es real, Javier. Es que tú nunca te molestaste en darte cuenta». Luego me di la vuelta, me alejé y no miré atrás. Esa noche, mientras la luz se desvanecía detrás de los acantilados y yo me sentaba descalza en la terraza de mi casa, no un alquiler, no un fondo prestado para una publicación social, sino mía, abrí Instagram y publiqué un reel corto. Solo una toma lenta de las olas rompiendo contra las rocas de abajo, la cámara retrocediendo para mostrar el borde de la piscina infinita, la barandilla de cristal y la curva de la luna que ya asomaba. El audio, una suave pieza instrumental, sin palabras. El pie de foto decía, reconstruida a solas a propósito. En minutos los comentarios comenzaron a acumularse. En una hora, mi madre había enviado un mensaje. No respondí. No quedaba nada que decir, no porque hubiera dicho demasiado, sino porque por primera vez en mi vida, les había dejado oír cómo sonaba de verdad el silencio. Hay una poesía peculiar en ver a las personas que te han ignorado durante años luchar de repente por reescribir su versión de tu historia, especialmente cuando la versión que has vivido en silencio, sin teatro ni aprobación, resulta ser mucho más convincente que la ficción cuidada que han construido a su alrededor. En los días que siguieron al brunch se produjo un cambio lento pero inconfundible, no solo en el comportamiento de mi familia, que se volvió cada vez más errático y transparente, sino en la textura de mi propio silencio, que antes había sido el resultado de la exclusión y la fatiga emocional, pero que ahora existía como una atmósfera deliberada, casi estratégica, una calma que los inquietaba mucho más de lo que cualquier arrebato hubiera podido hacerlo. El reel que publiqué esa noche no incluía mi cara, no ofrecía contexto y no mendigaba me gusta. Sin embargo, llegó más lejos y resonó más profundamente que cualquier cosa que Javier hubiera publicado en las docenas de montajes de cumpleaños autocomplacientes y vídeos de fiestas regadas con cócteles que había lanzado al vacío digital a lo largo de los años. La sección de comentarios debajo de ese reel estalló en cuestión de horas, no con extraños, sino con gente con la que había crecido, gente que una vez me había mirado sin verme en las barbacoas familiares o que me había preguntado delante de otros. «¿Pero tú usas Instagram?», con esa sonrisita familiar que siempre envolvía el insulto en el disfraz de la curiosidad. Ahora no eran sutiles. «Es tu casa. Es increíble. Espera, ¿dónde es esto?». Preguntas cargadas de asombro y confusión, disfrazadas de cumplidos, pero temblando por debajo con la conciencia de que se habían perdido algo, algo importante, algo irreversible. Los que siempre habían hablado por encima de mí de repente querían respuestas. Los que nunca habían preguntado cómo estaba de repente exigían saber cómo lo había logrado. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mis mensajes directos eran peores. Llegaban en oleadas como las mareas, cada uno más desesperado que el anterior. Mi prima Laura me envió notas de voz a las 2 de la mañana, su voz cargada de vino y medias verdades, diciendo que siempre supo que yo haría algo genial algún día y preguntando si podía ir a visitarme solo el fin de semana, sin compromiso. Un antiguo colega del que no había sabido nada en más de 5 años me escribió 2 veces en el mismo día, una para felicitarme por vivir por fin tu mejor vida, y otra para preguntar, de forma apenas velada, si estaría interesada en invertir en su startup. Incluso mi padre, que había dominado durante mucho tiempo el arte de decir poco transmitiendo aún menos, me envió un correo electrónico cuidadosamente redactado. Parece que las cosas van bien. Quizás malinterpretamos tu silencio. Dinos si estás abierta a reconectar. Tu madre está preocupada. Preocupada. La palabra reposaba en mi bandeja de entrada como un adorno roto, delicado, inútil y con décadas de retraso. Pero lo que realmente lo consolidó todo,
la confirmación de que mi silencio había logrado más de lo que años de sumisión habían conseguido jamás, fue un comentario que dejó el propio Javier. No en mi publicación más reciente, sino en la anterior, la de la puerta de cristal y el pie de foto comienzos silenciosos. Su comentario decía, o sea que simplemente no nos lo ibas a contar. Sin puntuación, sin emoticonos, solo resentimiento puro disfrazado de curiosidad, una acusación envuelta en decepción, como si yo hubiera traicionado algún contrato familiar no escrito al no informarles de la vida que había construido sin sus aplausos. No respondí. Dejé que su pregunta colgara allí, sin respuesta, visible para las docenas de contactos comunes que sin duda la verían y se preguntarían a qué se refería, que se preguntarían que se había perdido él, o más bien, a quien había pasado por alto. Los mensajes de mi madre comenzaron a acumularse poco después. Al principio eran educados, casi teatrales. He visto tu último vídeo, cariño. Parece el paraíso. Seguidos de preguntas cada vez más inquisitivas. ¿Cuándo te mudaste? ¿Dónde es esto? ¿Estás bien? Luego vino el cambio. Sutil al principio, luego más agudo. Ojalá nos lo hubieras dicho. No tenías que hacer esto sola. La familia debería estar involucrada en momentos como este. Y finalmente las granadas de culpa, lanzadas como pétalos sobre un puente en llamas. Siempre estuvimos orgullosos de ti, aunque no lo dijéramos lo suficiente. Tu hermano ha estado pasando por mucho. No queríamos descuidarte. No nos castigues por ser imperfectos. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno. Ya no era la malevolencia lo que me mantenía en silencio, sino la conciencia de que no había nada que pudiera decir que fuera escuchado con claridad, nada que pudiera ofrecer que no fuera distorsionado en una narrativa que les sirviera a ellos. No querían la verdad. Querían la seguridad de que su ignorancia no les había costado algo permanente. Pero sí lo había hecho. E incluso si me sentara con ellos y se lo explicara todo, los años de invisibilidad emocional, los cumpleaños olvidados o eclipsados, los recordatorios sutiles pero incesantes de que era tolerada en lugar de celebrada, solo parpadearían y dirían, ¿por qué no dijiste nada antes?, como si fuera mi responsabilidad gritar por encima de sus distracciones, su orgullo, su hijo de oro. Esa noche publiqué una última imagen. Era vieja, una fotografía escaneada de una caja de zapatos que no había abierto en años, tomada en mi 10º cumpleaños, cuando las cámaras desechables todavía imprimían las fechas en la esquina. En la foto, estoy sentada sola al borde de una mesa de picnic, con una corona de papel torcida en la cabeza y un trozo de tarta derritiéndose delante de mí. Al fondo, Javier está abriendo un regalo grande rodeado de nuestros padres y una multitud de niños riendo, ninguno de los cuales parece darse cuenta de que la cumpleañera no está sonriendo. Recorté ligeramente la foto, le añadí un suave tono sepia y escribí solo esto en el pie de foto: algunas cosas no cambian. Pero yo sí. En cuestión de minutos los comentarios comenzaron a llover, algunos confusos, otros de apoyo, muchos tratando de leer entre líneas. Unos pocos preguntaron si estaba bien. Uno simplemente dijo, recuerdo ese día. Otro escribió, merecías más entonces. Mereces más ahora. Pero no respondí. Apagué el teléfono, lo dejé en el alféizar de la ventana y caminé descalza por el suelo fresco de la casa que había comprado con mi propio dinero, en mis propios términos, sin el permiso ni el aplauso de nadie. Afuera el océano rugía con su habitual indiferencia, hermoso, peligroso e infinito. Me senté en el borde de la terraza y escuché. Ahora todos gritaban en mis comentarios, desesperados por ser escuchados, por ser perdonados, por ser recordados. Pero por una vez, no era yo la que esperaba ser vista. No era yo la que pedía nada. Ni siquiera estaba enfadada. Era libre. Y en el silencio que había elegido, finalmente entendí algo que años de ruido nunca me habían enseñado. A veces, lo más ruidoso que puedes hacer es nada. Y a veces, la única forma de ganar es desaparecer el tiempo justo para que se den cuenta del espacio vacío donde solías estar y comprendan que nunca estuvo vacío en absoluto.